Antes de abrir la palabra, os voy a hacer una pregunta que sirve un poco no de juego, sino de ir captando la atención y los esquemas previos vuestros. Es una historia de la Biblia la que vamos a contar de una persona que tenía una misión y se montó en un barco para ir a un lugar, y cuando iba navegando se levantó una gran tormenta y él estaba tranquilamente dormido. Entonces vinieron y le despertaron y él intervino y la tempestad se calmó. Indudablemente estamos hablando de Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 8, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo calma la tempestad. Todo lo que hemos dicho coincide en Jonás y coincide en nuestro Señor Jesucristo. Todo. Son historias que tienen esta alegórica y sentido parabólico de dos hechos reales. No es de extrañar que nuestro Señor Jesucristo, un poquito más adelante, dijese que señal no le será dada a Israel sino la señal del profeta Jonás. En este episodio, en el capítulo 8, versículo 23, se narra a nuestro Señor Jesucristo, citando que dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús iba a entrar en una barca, estaba en una zona del Mar Muerto que está más o menos por aquí, y él se encontraba en Capernaum, que está en esta orilla, y se iba a montar en la barca para ir a la otra orilla, a la zona de Gadara. Una zona que era de Israel, pero vivían como apartados, porque allí, por ejemplo, se dedicaban a criar cerdos, cosa que era inmundo en Israel. Pero el Señor iba allí porque el Señor va a buscar toda alma que está perdida. Y Él va a todo lugar. De hecho, lo dice en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla. Es decir, que de llegar llegaron. Entrando el Señor en una barca. La barca indudablemente representa la barca de nuestra vida. A veces cantamos con los niños: yo tengo un barco que navega por la mar. Y Jesucristo es el capitán. Nuestra barca, para un israelita, montarse en el mar es lo peor. A nosotros nos representa la debilidad y la fragilidad del alma, que está como un bote en medio del mar. Y un bote, ante cualquier inoportunidad, se hunde. Entonces vivimos en un vaso frágil. Tenemos un gran tesoro en una barca que se puede hundir por cualquier motivo. Pero gloria al Señor, Él es nuestro capitán. Y aquí lo viene diciendo. En este apartado, el evangelista San Mateo, a conciencia aposta, empieza un nuevo apartado del que había venido anteriormente. En el capítulo 8, después del Sermón de la Montaña, el evangelista, para mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo y su sentido mesiánico, hablaba de las enfermedades. Y cita al final de estas porciones de sanar al leproso, al centurión y a la suegra de Pedro, que el Señor mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como una señal mesiánica, como una primicia de que mientras que el esposo estuviera en la tierra, llevaría todas nuestras enfermedades y dolencias. Un día el esposo será quitado y ahora tenemos enfermedades y dolencias, pero un día, otra vez, en la gloria, en el reino de los cielos, no habrá enfermedades y no habrá dolencias. Ahora empieza otra porción, el evangelista, en el cual recopila eventos de la naturaleza y eventos de enfrentamiento con las potestades de maldad y las huestes de maldad. Y el Señor se va a enfrentar y les va a vencer. Porque mientras que el esposo esté presente, va a vencer. Pero un día el esposo será quitado y tendremos lucha contra huestes de maldad. Pero de nuevo habrá aquel día en el que las huestes de maldad estén atadas y ya no habrá más lucha contra las huestes de maldad.
vemos el sentido parabólico que tiene las historias de las enfermedades y ahora las historias de los encuentros con la naturaleza y las huestes de maldad. Sus discípulos, sabiendo que se iba a montar una barca, eran discípulos recién convertidos, muy recién convertidos, le siguieron. Gloria al Señor por sus discípulos. Porque justo unos versículos antes, en el versículo 18 y 19, un escriba le dijo: Maestro, yo te seguiré donde quiera que vayas. Pero el Señor le dice: mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Seguirme a mí tiene un precio. Ya el Señor lo está advirtiendo. Porque además es probable que por mi causa, hablaba el Sermón del Monte, seáis perseguidos y entonces seréis bienaventurados. Seguirme a mí tiene un precio. Pero es el mejor precio que una persona puede pagar. Porque quien es perseguido por el nombre del Señor y quien tiene aflicción por seguir el camino del Señor es bienaventurado. Enoc caminó con Dios y el Señor lo alzó, se lo llevó. Caminar es seguir el camino de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él deja un sendero, deja unas huellas y nosotros las seguimos. Vamos pisando sus pisadas. Literalmente vamos imitando su conducta. Caminar es conducir. Conducir viene de conducta. Nosotros le seguimos cuando le imitamos con nuestra conducta. No cuando decimos de labios que somos cristianos, sino cuando imitamos por fe su conducta, mostrando que verdaderamente somos cristianos, que hemos nacido de nuevo en nuestro corazón. Ellos, gloria al Señor, le siguieron. Versículo 24. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nótese que empieza con el he aquí. Ya lo hemos dicho varias veces, pero cuando la Escritura empieza con esto es atención, que lo que va a ocurrir es sorprendente. Es muy llamativo. Es muy significativo. No es una cosa casual. Atento que lo que viene ahora es relevante. Se levantó en el mar una tempestad tan grande. Que en el mar se levante un viento no es sorprendente. Es relativamente normal, con los contrastes térmicos. Pero en aquel momento sí era sorprendente, porque entendemos que si los marineros, que entre los discípulos había varios marineros experimentados, se montan en una barca de estas ligeritas, es que la mar tendría cierta calma. Pero he aquí que se levanta una gran tempestad. En la historia de Jonás también ocurre que se levanta una gran tempestad. Pero el Señor dice una cosa más, que el Señor la había preparado. Cuando aquí dice, he aquí que se levantó. Cuando aparece en la Escritura el verbo levantar, es que Dios está actuando, está levantando algo para glorificarse. Si no, no haría falta decir, he aquí se levanta, sino lo describe de otra manera. Vino una borrasca y se empezó a haber viento y tal. Sería un hecho más narrativo, más descriptivo. Aquí es más espiritual. Y también dice en el mar, una tempestad tan grande. Nosotros enfocamos la situación física. Literal es una experiencia que unas personas están teniendo en el mar. Pero la historia tiene un paralelismo espiritual. Nosotros cuando estamos viendo el mar, estamos interpretando como algunas veces las Escrituras argumentan, y en la historia de Jonás se da, que estamos en el abismo, sumidos encima del abismo. Estamos en lo que el Señor habla, las tempestades de la vida. Y la gran tempestad de la vida no es que venga un viento recio contra mi barca. La gran tempestad de la vida es que venga la hueste de maldad a esclavizarme con el pecado y a hundirme en el abismo, que representa el fondo del mar. Por eso se levantó en el mar una tempestad tan grande,
una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La tempestad era muy grande. A veces aparece la expresión, luego aparece también grande, hasta 2 veces más. Nos supera. A nosotros nos supera realmente cualquier cosa, porque somos débiles, somos frágiles. Pero indudablemente si viene un tsunami de tempestad, nos supera. Espiritualmente hablando, todos estamos muy superados. Todos somos débiles y frágiles. Las tormentas de la vida nos derriban, nos hunden. Pero Jesucristo es nuestro capitán, de Él dependemos, en Él sostenemos. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios, en su capítulo 1, está hablando de las pruebas de la vida, de las tribulaciones de la vida, que vienen para probarnos y enseñarnos de que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a ningún destino. Que nuestra barca es débil, pero nuestra barca la sostiene las manos del Todopoderoso. Incluso dice el apóstol San Pablo más, dice, para que incluso tuvimos sentencia de muerte en todas nuestras aflicciones y tribulaciones, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiásemos en el Señor. Las tempestades representan claramente las pruebas de la vida. Claramente, las pruebas de la vida. El Señor puede inhibirnos de tempestades, pero no es frecuente. Lo habitual es que las tempestades vengan a nuestra vida, los problemas y tribulaciones vengan a nuestra vida y vengan a veces permitidos por el Señor para probarnos, para moldear nuestra alma a su imagen y semejanza, para ir puliendo todas las escorias que hay en nuestro corazón. Hemos venido a Cristo, estamos siguiendo a Cristo, gloria a Dios, pero aún en nuestro corazón quedan escorias que hay que ir puliendo. Y se suelen pulir en el fuego de la prueba, como la tuvo Israel peregrinando por el desierto y como la tenemos estos apóstoles navegando por la mar. Porque si muy grande es la tempestad, hermanos, mucho más grande es quien nos sostiene. Grande es la tempestad. Pero ¿qué dice el Señor de su nombre en el Salmo? Grande es su nombre, grande es el Todopoderoso, grande es el Santo de Israel. El Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. Dice Lamentaciones, su misericordia, por hilar las conversaciones, son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Hermanos, por muy grande que sean los problemas, a nosotros nos superan de largo. El tema no es cómo nosotros lo veamos, si los problemas son más grandes o muy grandes, que lo son. El tema es cómo nosotros confiemos, o en nosotros mismos, o confiemos en el Señor. Porque cuando confiemos en el Señor es más grande que los problemas. Él es el Todopoderoso, el Kyrios, el Soberano, Él es el Señor. Con Él no hay problema grande, para Él todos son pequeños, Él dormía. La nación de Israel, después de ser probada hasta 10 veces y suspendiendo y aprobando exámenes, llega una prueba definitiva de entrar en la tierra prometida. Y dice que no entraron porque los problemas eran grandes. Veían gigantes que eran grandes y no querían entrar. Solamente 2 de 12 espías querían entrar. Por inmadurez espiritual, por incredulidad, dice la Escritura. Habían tenido casi 2 años de aprendizaje. ¿Habían aprendido? No. No es garantía de aprendizaje ir bajo la sombra del Altísimo. Cada uno, cada día tenemos que experimentar la gracia del Señor en todas las facetas de nuestra vida, porque la enseñanza de cada prueba es que ninguno la puede superar por muy liviana que sea, si no es por la gracia del Señor con nosotros. Cubrían la barca, las olas. Pero él dormía. El Señor ha experimentado en la tierra todo lo que nosotros experimentamos, todo. Cuando hacía calor, tenía sed. Cuando estaba triste, lloraba.
Cuando tenía hambre, comía. Pero ahora aquí los apóstoles están con miedo. ¿Y el Señor cómo está? Durmiendo. ¿Tenía el temor? No. Él dormía porque en su humanidad estaba muy cansado, había estado todo el día ministrando. Es muy natural dormir y necesario, y él dormía cada día. Pero aquí había un gran evento que, digamos, de alguna forma le podía haber velado o alertado para despertarse, pero él dormía. Mientras que los apóstoles tenían miedo, él estaba en santa serenidad. Porque el miedo lo tenemos las personas por causa del pecado. Una vez que caímos, entró en nosotros el pánico, el miedo, el temor, la debilidad, la flaqueza. Cualquier cosa nos tumba. Esto era una gran tormenta, pero es que a veces nos tumba un mosquito que nos hace apartar la mirada de Cristo y nos hace enfocar en el problema o en nuestra miseria o en nuestro egocentrismo o en nuestra egolatría y no ponemos la mirada en el Señor. El problema era muy grande. Las personas tenemos miedo, el Señor está tranquilo. Vinieron pues, versículo 25, sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Vinieron sus discípulos y le despertaron. Él dice, el evangelista, también se narra en Marcos y en Lucas, que estaba tumbado sobre un cabezal y le despertaron. Señor, sálvanos que perecemos. Pues claro que vamos a perecer, claro que vamos a perecer. Esta era la prueba. Aún Marcos lo dice un poquito más contristadamente. Cuando despierta el maestro, Señor, ¿no nos tiene en cuenta que vamos a perecer? ¿Nos damos cuenta de la actitud que ellos tenían en su corazón? Tenían la misma actitud que los israelitas cuando fueron librados de Egipto. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para ahora morir aquí en el Mar Rojo? Y el Mar Rojo se abrió y pasaron por medio del mar como por tierra seca. No hay mar tan profundo para que Jonás no sea librado ni Israel pase por tierra seca. Y ahora una tormenta, vamos a perecer. ¿Pero a quién estamos mirando? ¿En qué barca estamos nosotros montados? ¿Quién nos sostiene en el cuenco de su mano poderosa? Claro que perecemos por incredulidad, porque la paga del pecado es la muerte y vamos a perecer justamente y debidamente. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y no perecerá. Arrepentíos, acababa de decir nuestro Señor Jesucristo. Todos os tenéis que arrepentir y no pereceréis. Claro que íbamos a perecer. O por esta tormenta o por la tormenta del pecado va a venir la justa ira de Dios como una tormenta, dice el Apocalipsis. Nos va a tumbar a todos los que no estemos vestidos con la sangre del Cordero, redimidos por su sangre poderosa. Claro que es una gran tormenta la que se avecina. Claro que a veces vemos un gran problema en una guerra o en una crisis económica o en un virus. Claro que son grandes problemas sociales y humanos, pero el gran problema de la humanidad es la condenación y la ira eterna que viene como una gran tormenta y viene pronto. Y cuando venga, el que no esté preparado se lo llevará y se hundirá. Sálvanos, le despertaron. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nótese los momentos. Jesús estaba durmiendo, tumbado, le despiertan y él habla. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Luego dice que se levanta, ¿vale? Pero primero les evalúa las pruebas que son para hacer una prueba, un examen. Se enseña matemáticas para que el alumno haga una prueba y demuestre que ha aprendido y apruebe. Apruebe.
¿Habían aprobado los israelitas? Suspendieron, tuvieron que estar 38 años más dando vueltas. Los apóstoles eran personas recién convertidas, el Señor sabía lo que había en su corazón, sabía que las pruebas eran para probarlo y para que fueran aprendiendo. El Señor es paciente y misericordioso, el Señor no sabe que estas personas no va a ser santa, santísima en 2 días. Sabe que tienen que pasar esta prueba y otras muchas pruebas de la vida. Pero les reprueba. Les reprueba, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Si hace un capítulo le había dicho al centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O a la mujer cirofenicia, grande es tu fe. Y ahora a los 12 apóstoles el Señor les reprueba porque tiene una fe pequeña. No le dice que no tengan fe, le dice que por qué tenéis tan poca fe. Cuando el Señor venga y nos encuentre titubeando por los problemas de la tierra, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esa es nuestra gracia y nuestra responsabilidad, aprender a confiar del Señor, no por nosotros mismos. Por nosotros mismos vamos a caer y ser tumbados a las primeras de cambio, pero cuando nuestra confianza y nuestro reposo está en Cristo, nuestra alma va a tener los problemas alrededor y nuestra alma va a estar en reposo. No porque seamos más fuertes que los demás, sino porque somos más dependientes que otros, porque dependemos solo y exclusivamente del Señor. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿cuál es el verbo que se usa aquí ahora? Levantándose. ¿Qué habíamos dicho antes de que cuando el Señor se levanta, es que se levanta y hace algo? Y todo lo que el Señor hace es glorioso, portentoso y maravilloso. Él no le hacía falta en un sentido físico levantarse para reprender al viento y al mar. ¿Sabía él tenido que levantar para reprender a los apóstoles? No. Si él sentado o tumbado le hubiese dicho al mar que se quedase quieto, ¿se hubiese quedado quieto? Claramente. Es la voz del Todopoderoso. El mar se aquieta ante su voz. Hay muchos salmos que hablan del sentido parabólico de la voz del Señor y cómo el mar, las tormentas, las ondas se calman. La historia de Jonás. En el capítulo 2, Jonás invoca el nombre del Señor y el Señor, las ondas que le estaban absorbiendo y él estaba como en el Seol, estaba, vete tú a saber, en un gran pez, otra vez lo de grande, en un gran pez, estaba muerto en vida. ¿Qué esperanza tenía esa persona de salir de ese gran pez, de ese gran mar? Porque es el mar grande, le llaman al mar Mediterráneo. Ninguna. Pero salió, porque dice que el Señor se levantó. Cuando el Señor se levantó, no iba a luchar solamente contra los vientos y la tempestad. Repetimos, iba a luchar contra las huestes de maldad, iba a combatir contra el pecado que nos asedia. El gran enemigo del ser humano es el pecado, es la maldad, la iniquidad que nos corrompe. Igual que la serpiente tuvo que ser levantada en el desierto para que nuestro cuerpo físico fuera sanado del veneno de la serpiente, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser levantado en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos sanidad espiritual. Él tenía que levantarse. Dios levantó a Jesús, dice Hechos de los Apóstoles. Dios levantó un Salvador. Bendito sea su nombre. Él se levantó para entregarse e ir al abismo de la condenación, donde estuvo Jonás 3 días. Y estando en el abismo de la condenación, estando muerto y enterrado, a los 3 días la muerte no le pudo retener y Dios lo levantó. Gloria al Señor. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él ha vencido a lo grande, a lo más grande, ¿qué es una ola? ¿Qué es otro problema? Es pequeño. Él está sereno. Porque sabe que ha luchado con lo más grande y le ha vencido.
Oh muerte, yo soy para ti tu muerte. Oh aguijón. Él se puede enfrentar a todo porque todo lo ha vencido. Al viento y a la mar con su palabra. Al pecado y a la muerte con su vida. Bendito sea su nombre. Y se hizo grande bonanza. Grande bonanza. Solamente hay paz en el alma cuando estamos reconciliados con Cristo Jesús. Las circunstancias de alrededor pueden ser mejores o peores, pero en nuestro corazón solamente va a haber gran bonanza cuando tengamos íntima comunión con el Salvador, cuando nos hayamos arrepentido de todos nuestros pecados, cuando hayamos depositado toda nuestra confianza en Él. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se maravillaron, gloria a Dios. Los marineros que iban con Jonás también se maravillaron. Hicieron votos para encomendarse al Señor todas sus vidas, por ver la maravilla que el Señor había obrado. Cuando el Señor tiró a Jonás, o cuando ellos, en el nombre del Señor, le dijo, tomadme y tiradme y el mar se aquietará, tomadme. Es lo que hizo el Señor, tomó cuerpo y nosotros tomamos la invitación de su cuerpo que Él nos da cada domingo. Eso para nosotros es una maravilla, para aquellos marineros fue una maravilla, para los apóstoles cuando vieron esa proeza es una gran maravilla, pero es una maravilla tipo de la gran maravilla de nuestra salvación. ¿Qué es este hombre que hasta el viento y la mar le obedecen? Es el Creador, Él es el Señor, Él es el sustentador de todas las cosas. Hoy, mientras que el esposo es quitado, la tierra sigue caída, sigue gimiendo con dolores de parto. Hay volcanes, hay terremotos físicos y espirituales. Pero un día el Señor vendrá y el Señor viene pronto. E igual que ya no habrá más enfermedades ni dolores, ya no habrá más quebrantamiento de la creación. Porque el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. En la nueva Jerusalén todos tendremos gran bonanza. Porque el Señor ha vencido. Él es el Señor. Ellos se maravillaron. Unos capítulos después, y solamente terminamos, hay otra experiencia en un barco. Los apóstoles ya llevaban un tiempo madurando la cosa. Y vieron venir a Jesús y un poco se asustaron porque venían andando por el agua y pensaron que era un fantasma. Pero cuando el Señor se levantó la tormenta también, ellos, dice el evangelista Marcos, que les recibieron en la barca con gusto. Llama la atención esa frase. Estaban tranquilos, habían experimentado, habían madurado espiritualmente. ¿Quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Dicen, verdaderamente, dice el otro evangelista, este es el Hijo de Dios. El apóstol Pedro aquí estaba turbado igual que los demás. ¿Recordáis una experiencia en Hechos de los Apóstoles cuando habían decapitado a Santiago, que estaba preso en la cárcel porque también lo iban a decapitar a él pronto? Y vino el ángel del Señor, un ángel enviado por el Señor a rescatarlo. ¿Recordáis cómo estaba el apóstol Pedro? Estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? Estaba tranquilo. ¿Lo iban a matar al otro día? Sí. ¿Pero qué iban a matar? Su cuerpo, su alma. Nada ni nadie la puede separar del divino amor de Dios que es en Cristo Jesús. A veces nos afanamos y nos ansiamos porque estamos mirando las cosas de la carne, las cosas del cuerpo, y a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y frágil. Nuestro enfoque es el enfoque del Señor en las cosas espirituales. Y cuando estamos en Cristo y en las cosas espirituales, nuestra alma tiene reposo. Y vemos las pruebas de la vida como una bendición de parte de Dios. Las pruebas de la vida no es un castigo. Las pruebas de la vida es el horno de la prueba que el Señor utiliza para irnos moldeando hasta ese glorioso día que estemos en su presencia. Amén.
Amén. Que el Señor nos bendiga.